Hola, ¿me escuchan? Sí, Buenos días, ¿cómo están? buenos días. Bien. ¿Y tú? Aquí quería hacerles una pregunta. ¿Terminaron de ver la película? No, doctora. No, no terminaron de ver. No, no fue posible. Bueno, pero les voy a subir el enlace ahora y espero terminen de verla, ¿no? Porque si bien se puede analizar la esquizofrenia en esta película, también se puede analizar la relación con la familia, la relación médico-paciente también que hay, ¿no? Y van a ver que el video muestra, o la película muestra una parte muy importante en lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, o sea, nuestra próxima unidad es la relación con la familia, relación médico-paciente, que nos toca ver, analizar. Y en la película se enfoca eso bastante bien también. Bueno, ahora nos toca ver la psicosis, ¿no? Ya habíamos visto la esquizofrenia, vamos a repasar un poco. ¿Qué son las psicosis? Son síndromes caracterizados por un cambio radical en la personal y la distorsión o disminución del sentido de realidad. ¿Se acuerdan que tenían que escoger una enfermedad por grupos? Cuando estaban haciendo el primer trabajo les dije, van a ir No, pensando, sí, una enfermedad. Van a escoger una enfermedad para que trabajemos en lo que es historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, vayan pensando en esta sesión por grupos qué enfermedad han escogido. En la siguiente sesión vamos a ver un video y por grupos, al llamar la lista, les voy a pedir qué enfermedad han escogido, ¿sí? Para que hagan para mañana la historia natural de esa enfermedad por grupos. Y ahí vamos a repasar un poquito también de cómo se hace la historia natural, porque ahorita estamos viendo enfermedades, psicopatologías. Entonces, cuando lo tenemos así en presentaciones o en el libro, hay que trabajarlo un poco más, ¿no? Hay que leerlo, trabajarlo y cuando armamos, como les dije, la historia natural de la enfermedad, que es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, entonces podemos entender con una sola vista un poco mejor. Y eso lo pueden trabajar para mañana por grupos, no es personal. ¿Ya? Entonces vayan pensando, yo sé que se comunican por WhatsApp, pueden ir pensando ahora para que la siguiente sesión, ya mientras llamen la lista, me van diciendo qué enfermedades. Ahora vamos a repasar de nuevo lo que es esquizofrenia, trastorno bipolar. Entonces acá vemos el síndrome en relación con trastorno mental primario, psicosis funcional. Dentro de los trastornos mentales que tienen aparición de psicosis, tenemos los trastornos psicóticos y trastornos del estado de ánimo. Si los psicóticos tenemos el que nos describe mejor es la esquizofrenia, ¿sí? Y la hemos visto tal cual en esa película. Ya, para que no se olviden un poco y se den cuenta qué es lo que pasa. El trastorno esquizofreniforme, esquizoafectivo, el trastorno delirante, psicótico breve, psicótico compartido. Entonces, trastornos del estado de ánimo, el trastorno depresivo mayor o trastorno afectivo bipolar 1 o 2. Puede ser esto con episodios depresivos mayores, graves o con síntomas psicóticos. Sí, el trastorno afectivo bipolar 1 con episodio grave con síntomas psicóticos. Y trastornos de la ansiedad, los trastornos de estrés postraumático con síntomas psicóticos, ¿no? Entonces, de acá también pueden ir escogiendo uno si no tienen todavía una enfermedad. Porque, o sea, ahora vamos a ver como algo general. Ustedes son los que van a buscar más información y lo que suban a la plataforma de eso va a ir al examen, porque es lo mismo. Las cosas generales, las cosas grandes, los tratamientos, la prevención, no varía mucho. Entonces, lo que hemos visto es la esquizofrenia, ¿sí?
¿Cómo lo definimos? Como un grupo de trastornos que se caracterizan por alteración del tipo en la parte cognitiva, ¿sí? ¿No? En la parte del conocimiento, él estaba empezando a ver, y eso que él era muy inteligente, ¿no? En la parte afectiva, ya en relación a su esposa, en relación a sus amigos, se produce una desorganización severa del funcionamiento social, ¿no? Y eso se ve en la película, en que él, había un momento en que ya no podía más, porque había que le seguían por todo lado, estaba muy acorralado, entonces desconfiaba de todos, tenía temores, miedo. Comienza en la juventud, esto hemos visto, si es que es una con riesgo de padecer esquizofrenia en la vida del 1%. La prevalencia es 3.8 por 1000 habitantes. Si ustedes encuentran otros datos, también mejor si van actualizando la información, ¿no? Entonces también dijimos que existe alteraciones. ¿Qué tipo de alteraciones? Perceptivo, alucinaciones auditivas, pensamientos sonoros, visuales, somáticas, persecución, ideativo, ideas delirantes, percepciones delirantes, ¿no? Intuición especial y asociaciones individuales como respuesta a una percepción normal. Él no se daba cuenta que veía alucinaciones, pero él era normal. Ideas delirantes, influencia, acosamiento, autorreferencia, delirantes de alusión. Entonces dejan que las voces dominen, ¿no? Esas experiencias de pasividad, de que no, no soy yo el que hago, me dicen que lo haga. La despersonalización, que no son ellos los que hacen, los que responden. Trastornos ideoverbales, desorganización conceptual fragmentaria, ausencia clara de significación. Entonces, esto hemos visto también que está relacionado con la actividad de la dopamina, ¿no? Dopaminérgica cerebral. Puede haber un exceso de dopamina que no se puede controlar. Manifestaciones clínicas, sintomatología negativa, expresados en forma precoz antes de la adolescencia. Y son el resultado de alteraciones en el neurodesarrollo, dice, ¿no? Entonces, esto más que todo es cuando se desarrolla la esquizofrenia en niños, ¿no? ¿Por qué viene tan rápido? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque sí hay niños con esquizofrenia y es mucho más complicado. Imagínense en un adulto que ha tenido una vida normal, que ha desarrollado, que ha pasado por todas sus etapas, tanto psicosexuales, cognitivas, y tiene esto, se siente mal, no puede entenderse. ¿Cómo es un niño que no sabe lo que es real y lo que no? ¿Por qué se produce esto? Por alteraciones en el desarrollo en la parte neurológica, ¿no? Puede ser genético también. O sea, lo peor que puede pasar es que una persona que tenga esquizofrenia se haya reproducido, ¿no? Que producen displasia y desconexión de los circuitos cerebrales relacionados con la modulación afectiva y la cognición. La intensidad dice aumenta después de cada episodio delirante alucinatorio. Veíamos también esto con John Nash, de que cada vez era peor las persecuciones, ¿no? Empezó de a poco, hablaba con su amigo y cada vez tenía más y veía a más personas y cada vez era más complicado, más delirante, no tenía más compromiso. Entonces, como que se va deteriorando cada vez que hay este proceso. Trastorno del lenguaje, del pensamiento, en la comunicación va a haber un problema, una disminución de la producción y comunicación verbal, en la actividad, en los trastornos afectivos, ¿no? Aplanamiento afectivo, o sea, que no siente, ya no siente nada, o sea, le da igual, ¿sí? O ambivalencia afectiva, o sea, le da igual, puede ser lo uno, puede ser lo otro, o sea, el final si mata también le da igual, si alguien se muere le da igual. Por eso dicen, no, eso está loco, porque no es lo normal, no es lo correcto, ¿no? Si uno de nuestros familiares fallece, estamos de luto, ¿no? Pero acá las personas que padecen no les importa, les da igual. Trastornos de sociabilidad, no es, son retraídos, un deterioro cognitivo y varios síntomas, ¿no? Que se pueden ir observando en los pacientes. Seguramente al grupo que haya escogido esquizofrenia también nos va a resumir y nos va a mencionar los más importantes. Dificultad para discriminar la calidad emocional, trastornos en la mímica, en los gestos, interferencia en el pensamiento, bloqueos de él mismo, trastornos del lenguaje receptivo.
leído, escuchado. ¿Cómo podemos ver eso? En la película, él de los periódicos recortaba, ¿no? Y él tenía que analizar, él veía códigos, porque eso estaba en relación a su trabajo, a lo que había estudiado. Entonces él lo hacía de diferente manera, el lenguaje expresivo, la dificultad para distinguir entre lo que es fantasioso y la realidad, ¿no? La visión parcial de los eventos, de la percepción del propio rostro, de quién es como persona incluso, ¿no? Hemos visto que no hay una etiología clara, que hay vulnerabilidad genética, que hay alteraciones en el neurodesarrollo, específicamente en estas partes, ¿no? En el tubo neural, en los ventrículos, pérdida de simetría normal por disminución del volumen temporal, alteraciones de orientación de células piramidales y todo esto. Y la hipótesis dopaminérgica. Entonces son tres: vulnerabilidad genética, alteraciones de neurodesarrollo, hipótesis dopaminérgica, que pueden tratar de explicar. ¿A qué se refiere? Que hay un exceso en la neurotransmisión de dopamina, ¿sí? Como secundario que a que las células glutaminérgicas del núcleo de la accumbens producen más dopamina, ¿no? La serotonina está en relación a la depresión, entonces se trata de regular eso con algunos antidepresivos y aquí, bueno, con algunos antipsicóticos, resultados de pruebas terapéuticas, neurolépticos versus anfetaminas, ¿no? Con eso podemos ver que sí es, que existe algo. Concentraciones plaquetarias aumentadas, un papel modular sobre el sistema neuroestriado dopaminérgico. Puede haber también una hipótesis inmunológica. El factor, la interleuquina 2 siempre está dentro de esto. Dentro de... Ustedes ya han llevado histología, ¿no? ¿O están llevando histología? Ya hemos llevado, doctora. Ya han llevado patología. O sea, sí saben la parte inmunológica, ¿no? Las interleuquinas 1, 2, cuál es la función, la inflamación aguda, la inflamación crónica, la hipersensibilidad, en donde se va a producir la interleuquina 2, el aumento de receptores, el aumento de los niveles séricos, la interleuquina 6, ¿no? Siempre están presentes estas interleuquinas, incluso con el COVID, ¿no? Se va manejando mucho los niveles para ver hasta qué sentido afecta. Pacientes nacidos en invierno, primavera, madres con antecedentes de infección viral, que les haya dado un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? O que les haya dado un resfrío mientras están embarazadas y posterior al resfrío les produce un Guillain-Barré. Entonces están embarazadas, puede que tengan, porque si ha afectado al sistema nervioso de la mamá, puede afectar al sistema nervioso del niño también. Hipótesis de la red displástica, proyección axonal entre regiones corticales en el desarrollo del cerebro. Entonces hay varias teorías que específicamente no nos dicen es por esta causa, ¿no? Así puede ser esto, puede ser aquello. Lo que sí está con el diagnóstico, lo importante es diagnosticar y que este paciente no pueda recibir tratamiento, ¿no? Y para el diagnóstico, ¿qué es lo que nos importa? Y esto también pasa, ¿no? Por ejemplo, con la pubertad precoz. No es por qué es lo que ha pasado con la pubertad precoz, por qué la niña de 6, 7 años ya está desarrollando como una niña de 11, 12. Y eso es una epidemia que se está dando ahora en nuestros niños. El, lo importante es el diagnóstico, verlo y qué se puede hacer, tratar, tener cuidado, porque son pacientes que también son de riesgo, ¿no? La película, si ven, podía haber matado a su hijo, ¿no? Sin querer podía haberlo matado. Tania. Ô, doutora, por favor, gostaria de pedir permissão para sair da sala, porque está havendo uma vacunação de COVID para Ya, pessoas acima de 50, e claro que sí, eu poderia, por favor? claro que sí. Después ves el video, no hay problema. Te voy a poner presente. Gracias. Entonces, en el diagnóstico vemos por lo menos uno de los síntomas del apartado 1. Este es el apartado 1. ¿Qué hemos dicho acá? Ideas delirantes de pasividad, influencia o control.
Alucinaciones. El hecho que un paciente tenga su alucinación es ya un signo de alarma, ¿no? Dos signos. Sí, ideas delirantes que no son propias de la cultura, o sea, del medio en el que vive. Eco, inserción, robo o difusión del pensamiento. Ideas delirantes, influencia, control. Por ejemplo, que me han visitado los marcianos, o es que llegó, ideas fantasiosas, ¿no? Y que se las creen y que ellos ven, y es tan complicado, a veces ven a luz, ven a la Virgen. Como científicos en el área de medicina hay cosas que no vamos a creer, ¿no? Cosas que no, que para nosotros es complicado que aparezca, por ejemplo, una alucinación, una virgen, y si eso es repetitivo, ¿no? Tiene que tener características de que esa persona crea que existe, así como su amigo Charles existe, para él existe, es una persona más. Lo mismo para esta gente, ellos se creen, como le decía, una princesa, o se creen que ha sido raptada por extraterrestres y que lo han dejado acá y que tiene una misión, y lo aseguran, y ellos dicen, es cierto. Alucinaciones acompañadas de ideas delirantes. Dice, o por lo menos dos signos o síntomas del apartado 2 deben estar presentes en un periodo de un mes. Síntomas negativos, la apatía, el embotamiento, la pobreza del pensamiento, conducta catatónica, alucinaciones acompañadas de ideas delirantes. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar, bueno, necesitamos estos criterios del CIE-10 para dar el diagnóstico. Y en ese sentido, cuando se da un diagnóstico a este nivel, tiene que hacerlo el psiquiatra. Nosotros creemos, por favor, Doutora, ¿sí? Sí, sí. ideia suicida também pode entrar em esquizofrenia? La idea suicida está más en la parte depresiva, más en la Está depresión. bem, muitas graças. Un segundito, por favor, ¿me esperan? Está sonando mi intercomunicador. Sim, doutora. Entonces, bueno, acá ya tienen también una ayuda. Yo voy a subir esta presentación a la plataforma ahora, después de la clase, y van a poder también descargar la presentación para ayudarse en su tarea. Sí, dependiendo de qué patología hayan escogido. Después tienen todo ahí en internet, ¿no? Ya no necesitamos ir a buscar libros tampoco. Toda la información. Lo que me interesa es que armen la enfermedad en relación a lo que dice la historia natural de la enfermedad. Entonces, los criterios de exclusión sería de un trastorno del ánimo o esquizoafectivo. Criterios para un episodio de trastornos del estado de ánimo. Una exclusión de abuso de drogas o enfermedad médica general. Entonces, si es que el paciente tiene un tumor y tiene alucinaciones, ¿será esquizofrenia? Creio que não, doutora. No, perfecto. Porque é patológico, não é? Es patológico. A ver, vayan pensando algunos ejemplitos, por favor. Un ratito más les tengo que dejar.
Ahora sí. Entonces, ¿qué otro criterio de exclusión sería? El abuso de drogas, ¿no? Obviamente. Van a obtener alucinaciones con la marihuana, cocaína. ¿Y qué otra enfermedad médica general podría estar dentro de esto para que vayan viendo alucinaciones? Meni- ¿Perdón? Meningitis. Meningitis también, una infección, ¿no? Una infección, dependiendo del tipo de infección también. Entonces, descartando todo lo clínico, entonces vamos a llegar a un diagnóstico o necesitar el apoyo del psiquiatra para poder tener exactamente una idea de lo que está pasando. Carla, dime. Doc, tal vez también en el tema de la depresión podría ser. No tanto así. La depresión nos va a llevar a otro tipo de situaciones. Porque te deprimas, no es que estás loca. Esto es más algo, es más estructural, ¿sí? La depresión nos va a llevar a las manías, al trastorno bipolar, no, que lo vamos a ver inmediatamente. Pero cuando las personas, digamos, piensan en matarse también, ¿eso no podría afectar en algo? Pero no son esquizofrénicas. Sí están depresivas, ¿no? Lo peor de la depresión es el suicidio, pero no es porque estén locas, ¿no? La esquizofrenia es la locura, ¿no? No es porque estén locas. Acá nos dice por eso el CIE-10, y esto es para todas las enfermedades, para todas las especialidades, este libro de criterio diagnóstico que se utiliza, está implementado en los hospitales, incluso hay CIE-11 ahora. Si ustedes consiguen descartar el CIE-11, pueden comparar, ¿no? Entonces dice para el diagnóstico de esquizofrenia, porque cuando ya exista una auditoría y me digan, no, el paciente no tenía esquizofrenia, doctora, tenía una intoxicación o tenía un tumor, porque le han dado este diagnóstico y este tratamiento, ¿no? Porque por mala praxis puede haber una denuncia, ¿no? De un familiar. Entonces, si el paciente estaba depresivo solamente, no tenía alucinaciones, no tenía ideas delirantes, para eso nos sirve este librito del CIE-10, para que legalmente nosotros nos amparemos en este diagnóstico. A mí el CIE-10 me dice que si tiene alucinaciones y el paciente tiene alucinaciones propias, ¿no? A veces tienen un amigo o tienen un conocido, una prima, alguien que solo ellos ven, nadie más lo ve, pero el paciente asegura que existe, ¿sí? Y lo dicen delante de cualquiera, porque para ellos existe. La película lo refleja bien. Las ideas de persecución, sin duda también, así como lo hemos visto en la película, muestra lo más importante, las ideas de grandeza, ¿no? Que porque él es el más grande, es el más capo, que porque es la elegida, él ha sido la que la seleccionada para ser la princesita y que a ella es a la que le están pasando la información o a él le están pasando los extraterrestres. Son cosas así que están fuera de la realidad, fantasiosas. En personas adultas es mucho más complicado que tenga ese tipo de fantasías irreales, ¿no? Entonces ya nos está dando una idea. Entonces no tienen su propio pensamiento, no están dentro de lo correcto, la difusión del pensamiento, el robo del pensamiento, ecoinserciones, por ejemplo, lo que él leía los códigos diferentes, ¿no? Y él hacía otro tipo de cosas con los periódicos, pero eran recortes de periódicos, él veía otras cosas, ¿no? Aquí dice por lo menos 2 signos o síntomas del apartado 2 o uno de los del apartado 1. Si solamente tiene alucinaciones, solamente tiene algo acá delirantes de pasividad, de influencia o control que le están persiguiendo, ideas de persecución. Entonces ya podemos nosotros pensar que hay esquizofrenia. Aquí no dice en ningún momento depresión. ¿Dónde vamos a ver depresión? Bueno, puede haber este tipo, ¿no? El paranoide, catatónico, hebefrénico, simple, indiferenciada, residual.
la clasificación, ya con nombre y apellido nos lo va a dar el psiquiatra, ¿no? Con que nosotros digamos que es esquizofrenia, como médicos generales ya tenemos una idea, ¿no? Los delirios, tendencias a ser agudos, trastornos afectivos. Entonces, podría, pero no es, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Sí puede estar delirando por alguna enfermedad, por una meningitis, como ella está viendo alucinaciones, pero esto no es frecuente, no es todo el tiempo, no es que en un año o 2 o 3 o 20 años ha visto esa persona o ha visto eso que solo él ve, ¿sí? Cuando tiende a ser agudo, una esquizofrenia no es aguda, la esquizofrenia es como el VIH que viene y se queda, ¿no? Si lo comparamos con algo, viene y se queda, o como la diabetes, es crónico. Hay que diferenciar de la manía, de la depresión. Entonces, los síntomas psicóticos, los síntomas de locura prácticamente suelen anteceder a los afectivos, ¿sí? Y hay que descartar otros trastornos psicóticos. Ahora, dentro del tratamiento también nos da el CIE-10, ¿no? La clorpromacina, el haloperidol, las dosis en miligramos, dependiendo de qué es, cómo es nuestro paciente, ¿no? Fase aguda, fase de sostenimiento, fase síndrome metabólico, entonces daré otro tipo de, porque son hepatotóxicos algunos, y el tratamiento psicosocial. Y acá un poquitito tengo que parar. ¿Y qué es lo que harían con estos pacientes, con este paciente esquizofrénico? Si terminan de ver la película, se van a dar cuenta que el paciente tiene ayuda de la familia. Pero nuestros pacientes no tienen a veces esa ayuda de la familia. ¿Y qué harían ustedes con un paciente así? ¿Lo internan? ¿Lo tratan en casa? Al final ya fue con el psiquiatra, lo ve el psiquiatra, pero también ustedes siguen siendo sus médicos de cabecera. ¿Qué es lo que harían con ese paciente? Se o paciente não tem assistência da família, doutora, eu creio que deve ser internado para que possa tratar. Sí, sería lo ideal, ¿no? Que esté internado en un psiquiátrico. Y acá en Cochabamba tenemos el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios, ¿no? Es un muy buen hospital, es muy bonito y tiene exactamente un área específica para la esquizofrenia, ¿no? En verdad, la familia hace más de 50% del tratamiento, porque el apoyo familiar es muy importante para las personas que tienen algún trastorno mental, mesmo bipolar o esquizofrenia, depresión. Claro, El apoyo familiar es muy importante. es muy importante. ¿Y qué hacemos si no tiene familia? Es interesante porque cuando la persona no tiene familia, él acha que es normal, hasta encontrar un tratamiento demora mucho porque para la persona está todo bien. Entonces, existen muchos casos de Brasil que la persona acha que está bien, cree que está bien, pero no está bien. Entonces, cuando consegue un tratamiento, ya está en un estadio muy avanzado. Exacto. Cuando ya se da cuenta la población, ¿no? Su vecindario, en su edificio, en su barrio, porque se dan cuenta, si empieza a gritar, si empieza a correr porque tiene ideas de persecución, no ve cosas que no son, ¿no? La gente se aleja, tiene un factor social muy importante. Y si ese paciente no tiene hijos, no tiene familiares, ¿qué va a pasar? Generalmente llaman a la policía para resolver este problema, doctora. Sí, lo que va a hacer la policía. Se vai lá morrer, abandonado na Van a decir, tiene paciente que COVID. foi abandonado, não consegue trabalhar, vai morrer. ¿A dónde tendrían que trasladarlo? Para un Psiquiatra. A un psiquiátrico, doctor. En Brasil hay una institución llamada CAPS, Centro de Apoyo Psicosocial, que es Qué bien. como si fuese una unidad básica de salud, más para problemas psiquiátricos. Entonces, generalmente la policía envía a esas personas
para ese centro de apoyo psicosocial, para el primer atendimiento psicótico, ¿no? Y después, si es necesario, envía para hospitales psiquiátricos de Brasil. Exacto. Y vamos a tener de este tipo de pacientes. Por eso les pregunto. Una cosa es que aprendamos en medicina, aprendemos de memoria el texto, nos va bien en el examen, sacamos 100, pero llegado el momento, ¿qué hago con el paciente? Y en todas las enfermedades pregúntense eso, ¿qué hago con mi paciente? ¿Cómo lo voy a tratar? Si es una receta para 15 días, bueno, le doy la receta, le indico cómo toma y listo. Pero si es una enfermedad crónica, tiene que haber programas, ¿no? Hay programas y esto lo van a llevar en el área de salud pública. Tiene que haber algún lugar que lo van a referir al paciente. Si es tuberculosis, por ejemplo, tengo que encaminar a mi paciente hacia el programa de tuberculosis. Tiene que ingresar. Y esto se hace mediante el SUS, así tenga seguro o sea privado, tiene que ir mediante el SUS porque el tratamiento solo le da el gobierno, igual que el VIH, solo le da el gobierno. Entonces hay un personal especial que se encarga para la adherencia al tratamiento, ¿sí? Sea que tenga familia o que no tenga familia, tienen que darle el tratamiento, la orientación, la educación, la contención. Y acá tendría que ser lo mismo, ¿no? Referirlo al psiquiátrico y allá ya verán, ellos saben si es que el paciente se va a internar, no se va a internar, va a ir a sus controles, qué es lo que va a pasar. Si no tienen familia, se han fijado en la calle que hay varios indigentes. Y díganme si es que alguno no tiene esto. Pero también dentro de los esquizofrénicos, algunos son agresivos y algunos no. Algunos son peligrosos y otros no. ¿No? Dependiendo del tipo también de esquizofrenia que tenga. Entonces, ¿qué hacen? Lo que decía su compañero es que llamo a la policía se los lleva, lo analizan, lo ven. Si no es peligroso, lo dejan. Pues, ¿qué van a hacer? Porque ¿quién va a pagar todo eso? ¿No? Y si tienen algún medio de sostenerse en la calle, viven en la calle, entonces los dejan libres, porque no tienen un área, les decía, pero no es suficientemente grande. Si tienen espacio, los retienen y ahí le dan todo lo que necesita, ¿no? El loquito sale todos los días, cuenta sus cositas, se relaciona con otras personas que tienen la misma enfermedad, no tiene sus rutinas, su alimento, sus medicinas, y algunas seguramente pagará el Estado mediante el SUS, pero hay otras que no. Entonces, cuando falta espacio, ni modo, los tienen que dejar ir, pero no a los tan peligrosos. ¿Sí? Y cuando fallece otro, entonces buscan en la sociedad a esta gente indigente que saben ellos. La policía ya sabe quiénes son, aunque no crean, saben qué loquito está por dónde. ¿No? Por ejemplo, ¿se acuerdan del Tarzán? Que había en la cancha. Era muy agresivo. Incluso estaba violando en la calle a una chica y nadie se acercó a hacer nada, salió en la tele. Entonces no pueden dejarlo a ese hombre ahí delante de todos y nadie se acercó a hacer nada. Entonces en plena cancha, en plena Calatayud, entonces lo agarraron, lo llevaron y ya, bueno, la institución psiquiátrica tiene que ver qué es lo que hace, hacer cargo el municipio si nadie se acerca, como los NN que llegan al Vietnam, ¿no? También como NN, la alcaldía tiene que cubrir los gastos que haya tenido de internación. Era solo un hombre, doctor. Como solo un hombre. Una persona que estaba en la calle haciendo todo eso. Claro, a medio de qué sé yo, le dio su crisis, le estaba a una chica, era una jovencita que le estaba haciendo daño, bueno, hasta que llegó la policía y de ahí se lo llevaron, todo, pero le hizo daño, le dejó el trauma a la chica, la gente, nadie se atrevía a hacer nada, salió en la tele. Entonces hay algunos que son agresivos, hay otros que no, que se caminan, están hablando y todo. Ya clasificarán en el psiquiátrico, ¿no? Quién es quién y qué es lo que pasa. Pero por eso es que a veces tenemos indigentes que están más cuerdos que uno, ¿no? Tendrán sus crisis de Doctora, depresión, pero dentro de esos hay algunos esquizofrénicos. ¿Sí? y cuando hay más de 3,000 personas que son usuarios de crack, están en la calle agrediendo a otras personas.
Cuando hay más de 3.000. Sí, en São Paulo, Brasil, tem uma parte de São Paulo que chamamos de Cracolândia, que hay más de 3.000 personas y el estado y el gobernador y el prefeito no consigue lidar con esas personas porque hay muchos esquizofrénicos que están utilizando drogas muchas veces. El crack es muy peligroso, como sabes, y las personas están en la calle. No. Los que consumen sustancias son otro tipo de personas. La esquizofrenia es una enfermedad propia. El que consumamos sustancias, o sea, el que una persona consuma y sea adicta, no quiere decir que esa es otra área que hay en el psiquiátrico para este tipo de personas y generalmente para ellos no hay cura. O sea, yo no, al menos no es lo que nos dijeron, no, generalmente no se curan los adictos. No, pero si es crack, si es cocaína, no tienen su adicción. Si para el alcohol es tan fuerte, imagínense para las drogas. Entran y ellos Mas tienen VIH, ¿no? Por el mismo comportamiento que tienen. Los esquizofrénicos son solitarios, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Son solitarios. La esquizofrenia es muy diferente, por favor. Es totalmente diferente. No es que porque esté depresivo o no es que, eso quiero que se les quede claro, la esquizofrenia es diferente, es otro tipo de enfermedad, de patología. Como les digo, hasta hereditaria. De la nada puede aparecer. ¿No? Entonces, los que consumen sustancias ya es por voluntad propia, que están así, por algo que les ha llevado. Y también lo vamos a llevar en psicología médica. Pero aquí estamos viendo las enfermedades propias, porque hay algo más, hay exceso de dopamina en el cerebro, que de por sí la persona es así. Voy a volver a mandar la invitación y entramos de nuevo, por favor, ya se está acabando esta sesión.